¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica a esta hora de la mañana con el resumen para este día viernes. En el cierre de la semana revisamos los temas más importantes con áreas bien distintas a las que vamos a revisar el día de hoy en una jornada muy noticiosa. Comenzamos con nuestros titulares y el resumen de noticias para partir este día viernes. Partiremos hablando de lo que está ocurriendo en la industria de las ISAPRES. Un tema que desde el punto de vista del sector, para la industria en particular, resulta bien complejo, fundamentalmente por lo que ayer resolvió la Corte Suprema, que decidió acoger una serie de recursos de protección que habían presentado usuarios de las ISAPRES en contra de estas empresas y que en la práctica significa congelar el alza de planes que habían establecido las aseguradoras privadas durante este año. Es un dato muy relevante. Las ISAPRES llevan acumuladas pérdidas por más de 70.000 millones de pesos en lo que va de este año. El año pasado también las pérdidas superaron los 130.000 millones y esto los está llevando a una situación, dicen las mismas ISAPRES, compleja desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera del negocio. Y lo que resuelve la Corte Suprema básicamente es que significa congelar el reajuste ante un aumento de costos que estaba viviendo el sector bien relevante. ¿Está en juego la sostenibilidad del sistema? ¿Podrían quebrar alguna de las ISAPRES? Son las preguntas que quedan dando vuelta ante lo que han planteado desde el sector. En el gobierno descartan que eso vaya a ocurrir. Ayer hubo una reunión bien relevante, les contaremos también más al respecto en unos minutos sobre esa reunión y en la entrevista de hoy analizamos en profundidad el tema para ver cuál es el momento de esta industria. Por otro lado, también hablaremos de la economía nacional y de la discusión que hay a nivel económico en los analistas de mercado sobre si Chile está o no en una recesión técnica. Hay algunos que consideran que sí, después de los datos que entregó ayer el Banco Central de las cuentas nacionales, que muestran un nulo crecimiento en el segundo trimestre de este año y que plantearía entonces ya y abriría una etapa de recesión para nuestro país, que se considera como 2 trimestres consecutivos de menor crecimiento. Bueno, ese dato consolidado ayer, de todas maneras, más allá de esta discusión técnica, plantea una desaceleración de la economía nacional muy relevante y que se ve reflejado en distintos sectores y también en otros indicadores, como por ejemplo en la caída de la demanda interna en nuestro país. La discusión y el debate en torno a este tema lo revisamos también en unos minutos. Y por otro lado, también vamos a hablar de las utilidades millonarias que obtuvo SQM durante este primer semestre del año. Fueron más de 1.600 millones de dólares en utilidades los que obtuvo la minera no metálica, fundamentalmente por un aumento en el precio del litio que le provocó un beneficio muy relevante. De hecho, estos mejores resultados ya elevan el aporte que hace SQM al Estado por sobre los 2.000 millones de dólares. Son cifras bien relevantes en un momento además donde está en plena discusión un nuevo royalty minero para nuestro país y un cuestionamiento a los aportes que hace esta industria. Bueno, acá hay datos sobre la mesa que para dimensionarlos se muestran que SQM incluso aportó al fisco más recursos que los que aportó Codelco, por ejemplo, durante el mismo periodo. Datos bien interesantes para analizar la discusión de fondo que se está dando en el Congreso. Bueno, y hablando del escenario que viene para la economía nacional, ya les contábamos sobre lo que está ocurriendo este año, pero las proyecciones también para el próximo son todavía algo más sombrías. 38% podría caer la inversión en el año 2023, según datos que publica hoy día el Mercurio en base a la Corporación de Bienes de Capital. Las bajas vienen principalmente en los rubros más relevantes de la economía nacional y tienen que ver fundamentalmente con un escenario de cierta incertidumbre a nivel político y también con trabas ambientales y judiciales, dicen, del análisis que hace la CDC en esta materia. ¿Cuáles son los sectores que caen más? Eso lo vamos a estar revisando en unos instantes. Y por último, 8:06, nos vamos a los mercados para ver qué es lo que está ocurriendo durante las primeras horas de esta jornada. En un día donde los resultados en el hemisferio norte, Europa, Asia, son los datos que revisamos a esta hora, muestran números mixtos. En el Eurostoxx, por ejemplo, hay una caída de 0,75% en este índice que pondera varios indicadores bursátiles europeos. Londres, por otra parte, está subiendo 0,18%. Más temprano en Asia hubo cierres bien planos. En Japón, 0,04% negativo. En Hong Kong, 0,05% al alza. Mientras que el IPSA ayer tuvo una fuerte caída, 1,11%. Sobre todo se interpreta desde el mercado después de los datos que dio a conocer más bien el Banco Central, que muestran no solo este escenario de recesión técnica en el que estaría entrando Chile, sino también
un déficit de cuenta corriente muy relevante que no se había visto en años para nuestro país. 1,11% de caída para el IPSA, mientras que el dólar también tuvo un alza muy fuerte, superior a los 30 pesos, llegó hasta los 924, alza superior al 3% para la divisa norteamericana, también precisamente por estos datos conocidos ayer por parte del Banco Central. Bien, partamos hablando entonces de lo que está ocurriendo con las ISAPRES. Es el tema que vamos a comenzar revisando y ya estaremos profundizando en esto en la entrevista del día de hoy. Pero démosle contexto a lo que está ocurriendo con este sector, que hace mucho rato que venía planteando la urgencia de generar un marco distinto para el sector, fundamentalmente de permitir alzas de ISAPRES, de los planes de las ISAPRES, para poder de esa manera generar los flujos necesarios para la sostenibilidad de este negocio. Ayer tuvieron un duro revés porque la Corte Suprema dejó sin efecto el alza de los planes de ISAPRE. El año pasado, recordemos, se aprobó una normativa que establecía un marco regulatorio para estas alzas. Y sobre esa nueva normativa es que las ISAPRES argumentaban que estaba justificado esta alza promedio de 7,6% para este año. Sin embargo, la Corte Suprema ha dicho que no, le ha dado la razón a los usuarios que presentaron recursos de protección en esta materia y de esa forma entonces no solo deja sin efecto el alza para aquellos usuarios que reclamaron, sino para todos los usuarios del sistema y de esa manera entonces se le da la razón fundamentalmente a aquellos que reclaman que no correspondía a este reajuste de 7,6%. El problema para las ISAPRES en este caso es que esto les impide adecuarse a los costos que han ido al alza, dicen, dentro del sistema de salud. Y por lo mismo se genera un problema de flujo de caja fundamentalmente muy relevante para un sector que ya viene con un año 2021 de pérdidas importantes, por sobre los 130.000 millones de pesos, como les contábamos, y que en este primer semestre del año también ha visto pérdidas por sobre el 73.000 millones de pesos. Con esos números sobre la mesa, en las ISAPRES lograron concretar ayer una reunión que era muy esperada, y estamos viendo imágenes precisamente de la Asociación de ISAPRES junto con la ministra de Salud, Begoña Yarza. ¿Y por qué era tan relevante esto? Porque en el sector privado de salud están planteando que acá están en un riesgo de sostenibilidad del negocio, en definitiva. Y esto podría ya abrir un espacio para ciertas quiebras, incluso de alguna de las aseguradoras, con lo que eso significa, por supuesto, para todos los usuarios del sistema, ¿no? Para aquellos que están afiliados a este mecanismo. Bueno, escuchemos qué fue lo que dijeron los protagonistas de la reunión de ayer. Esto fue antes del fallo de la Corte Suprema, pero dan algunas luces sobre los mecanismos de solución para el momento que está viviendo el sector de las aseguradoras privadas. Escuchemos a la ministra y al presidente de la Asociación de ISAPRES. Nos parece promisorio. Nosotros planteamos nuestro interés legítimo en cuidar a las personas que se encuentran en las ISAPRES, más de 3 millones de personas. Nosotros también encontramos que no debemos tenerle miedo a los cambios. Un paso hacia la reforma de salud y creemos que en ese periodo de transición hacia la reforma de salud, a ese seguro universal, tenemos que hacerlo con todos los actores. El gobierno haya reconocido que hay un problema en el sistema ISAPRE, un problema complejo, que significa que hay que hacer acciones y actividades en el corto plazo para poder resolverlo. Nos parece que el comienzo es expectante. La mesa de trabajo tiene en el corto plazo la búsqueda de soluciones para los problemas que hoy día el sistema está enfrentando. Una vez que eso se haya solucionado, en la mesa se podrá seguir trabajando en una segunda etapa en ver modificaciones o cambios que se puedan hacer para acercarse a una transición y a una reforma. Bueno, en la entrevista del día de hoy aquí en Agenda Económica vamos a analizar el momento económico que está viviendo este sector en unos minutos. Vamos a ir a otro tema. Hablemos de la situación que está viviendo la economía nacional. Sabíamos que venía un proceso de desaceleración,
para este año, bien relevante, y ahora la discusión en el mercado a nivel de analistas es fundamentalmente si es que estamos o no en una fase de recesión técnica. De todas maneras, el escenario es bien claro. La economía nacional en el segundo trimestre de este año tuvo un crecimiento de 0%, nulo. Algunos analistas, considerando otros decimales, dicen que hubo incluso una caída, pero más allá de eso, que es un dato marginal, digamos, de la discusión técnica, de todas maneras la economía nacional está viendo una caída del producto en comparación a los trimestres previos, que es bien notoria. En el primer trimestre la economía había caído un 0,6%, ahora un crecimiento de 0%, y es por eso que muchos plantean que ya estamos en este escenario de recesión técnica y que se debería profundizar además, dicen los analistas, en el segundo semestre de este año. Este dato es bien relevante porque más allá de esa discusión sobre si estamos o no ya en esa fase, de todas maneras se está evidenciando una desaceleración que va de la mano con caídas bien importantes en algunos sectores. Por ejemplo, en el sector del comercio, donde se ha visto una menor actividad respecto a lo que había sido el año 2021, cuando había muchísima más liquidez en el mercado local. Y va a ir determinando también qué es lo que ocurre con las inversiones en un contexto donde factores políticos están jugando un rol muy relevante para nuestro país y sobre todo para las inversiones de mediano y largo plazo acá en Chile, que sabemos son los que van empujando el carro de la economía. Escuchemos a Carolina Grunwald, es economista jefe de Banchile y estuvo ayer en conversación con Agenda Económica analizando precisamente los datos que entregó ayer el Banco Central, que, como decíamos, abren este debate respecto a si Chile ya está o no en una fase de recesión técnica. Si bien se corrigieron las cifras del primer trimestre de 7,2 a 7,4% de crecimiento, las del segundo trimestre se corrigieron de 5,7 a 5,4. Son 3 décimas menos de lo que nos daban los IMASEC. Entonces, si uno baja los datos de PIB desestacionalizado en el Excel, donde uno tiene todos los decimales, y hace la variación trimestre a trimestre, efectivamente tenemos que el segundo trimestre se creció menos 0,01%. El reporte del Banco Central dice que no creció, pero si uno va a las cifras y a los datos, efectivamente tenemos 2 cifras consecutivas con crecimiento negativo. Por definición, es una recesión técnica. Ahora yo podría apostar que los próximos trimestres también van a ser negativos. 8,14. Vamos a otro tema, pero que de alguna manera está vinculado también y tiene que ver con la caída en la entrega de créditos hipotecarios durante este 2022. Ha habido una fuerte caída superior al 40% en este sector. ¿Qué es lo que está influyendo? Por un lado, el alza de tasas que se está planteando, pero fundamentalmente un escenario de más incertidumbre económica que hace más riesgoso también la otorgación el otorgamiento de créditos y que por ende repercute también en exigencias más altas. Esto repercute definitivamente en el sector inmobiliario y en el desarrollo precisamente de las inversiones en este sector. Vamos a revisar los detalles en la siguiente nota de Tomás Marín. La desaceleración de la economía nacional golpea varios sectores productivos, uno de ellos en particular el inmobiliario. Una cifra entregada por la Comisión para el Mercado Financiero reveló un preocupante escenario. Los flujos de préstamos para financiar viviendas retrocedieron un 41% respecto al 2021. Una razón de esto podría encontrarse en las tasas de interés que se cobran para adquirir una vivienda. Efectivamente han subido en el último año y fracción desde un mínimo de 2,3 en marzo del año 2021 a hoy día un 4,3 promedio julio del 2022, o sea, 2 puntos porcentuales. Pero históricamente, si uno mira hacia atrás, han habido tasas mucho más altas. Y claro, los expertos dicen que la situación aún no es crítica. Sin embargo, quienes están dispuestos a embarcarse en el proyecto de la casa propia, en este momento se encuentran con serios problemas para concretar su deseo. La verdad es que ha sido bastante complejo porque las tasas están muy elevadas, sobre el 4,5%, y los bancos que ofrecen una tasa más baja, la verdad es que no tienen el porcentaje de financiamiento que yo estoy necesitando. El principal obstáculo es la renta que se está pidiendo por cada 1.000 UFs, la cual, dependiendo de las instituciones, en algunos casos incluso está bordeando casi el $1.000.000. Yo decidí parar mi búsqueda porque encontraba que no estaban las condiciones como para hacerlo. Las condiciones de los créditos no estaban tan buenas, así que decidí invertir por mientras en otros
aparatos de inversión hasta que las cosas mejoren. En este escenario, las empresas inmobiliarias han debido replantear su oferta para poder atraer nuevamente a los clientes a atreverse a dar este nuevo paso. Inmobiliarias que han mantenido el negocio en la venta han hecho fuertes campañas para mantener el valor de la UF que suscriben en la promesa con sus futuros compradores, o bien hacer contratos que son planes de arriendo y que los arriendos abonan al pie, de modo de poder obtener el crédito hipotecario en el futuro. Para apoyar a nuestros clientes en estos momentos, nosotros tenemos diferentes formas. Una es a través de facilidades en el pie y poder pagarlo con más cuotas y de manera flexible para nuestros clientes. Por ejemplo, tenemos proyectos que pueden juntar el pie hasta en 30 cuotas y de menos de 200.000 pesos cada cuota. Independientemente de la estabilidad a la que han tendido las tasas, la mayor pregunta es si la situación se va a mantener o variará en consideración de la incertidumbre actual. Hacia adelante observamos un escenario económico más adverso, tanto en el mundo como en Chile. Y a eso le sumamos que en Chile tenemos una incertidumbre por factores domésticos mayor, porque tenemos una convención que entregó una propuesta de nueva constitución, un plebiscito de salida que está a 3 semanas hacia adelante, una gran incertidumbre de qué va a pasar el 5 de septiembre, etc. Entonces, si todo eso lo sumamos, es muy difícil hacer proyecciones. Por ahora, más que proyección, el mercado inmobiliario se atiene a las cifras. Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, la venta de viviendas ha disminuido un 27% este trimestre en relación al mismo periodo del año anterior. 8:18, vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta aquí en la Agenda Económica, 8:21 minutos, y vamos a profundizar en el momento que está viviendo la industria de las ISAPRES, un momento que, como veíamos en el primer bloque, es muy complejo, sobre todo después de lo que ha resuelto la Corte Suprema el día de ayer, de acoger los recursos de protección en contra de esta alza de planes por parte de las aseguradoras privadas. Vamos al contacto hasta ahora con el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ex superintendente de ISAPRES, Héctor Sánchez. ¿Cómo está, Héctor? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por conversar con nosotros. Bien, muy interesados en conocer mirada respecto a lo que está ocurriendo con el sector y en particular cuál podría ser el futuro a corto o mediano plazo, digamos, para las aseguradoras privadas, en un momento en que muchos se plantean si es que es posible que su continuidad operativa esté garantizada, digamos, después del fallo de ayer de la Corte Suprema. ¿Qué implicancias tiene lo que ha resuelto ayer la Corte, Héctor? Bueno, el fallo de la Corte Suprema es un fallo muy especial e insólito, porque en definitiva no solo se pronuncia sobre los problemas de los recurrentes en el caso en particular, sino que también se pronuncia sobre todo el proceso de incremento de precio de las ISAPRES. En otras palabras, lo que hace es dictaminar de que todo lo obrado hasta el momento en cuanto al reajuste de los precios ha quedado invalidado. Desde el momento en que en marzo las ISAPRES anunciaron a la superintendencia, de acuerdo a la ley 21.350 aprobada el año pasado por todos los parlamentarios, de que en definitiva el incremento de precios que les permitía la ley no lo van a poder aplicar. Sí. Y se anula. Y la anulación de este incremento de precios tiene varias implicancias, que por un lado no solo no se pueden aumentar los precios de toda la cartera, no es solo de algunas personas que fueron los recurrentes, sino que de toda la cartera afiliada a la ISAPRES, más de 3,5 millones de personas, sino que en segundo lugar se plantea la devolución de los recursos que pudieran haber cobrado producto de este incremento de precios que rigió a partir del 1 de junio de este año, ya a las personas que ya se los hubieran cobrado. Y eso tiene un impacto directo eso tiene un impacto directo en las finanzas de las empresas, ¿no? Tiene un impacto directo en la caja, indudablemente, porque tienen que devolver plata, y a continuación, en la situación financiera en que están, ¿no es cierto?, no van a recibir este incremento de precios.
pero también tiene otra consecuencia, A ver. de que el dictamen plantea de que el proceso tiene que reiniciarse, ¿ya? Y para reiniciarse le deja establecido a la superintendencia un plazo prudencial, con lo cual queda en el aire cuál es ese plazo prudencial, para que ésta pueda definir nuevamente el proceso para el incremento del año 2022. Y aquí hay otro problema más serio, de que la ley establece claramente cuáles son los plazos en los cuales se tienen que incrementar los precios. Y se deja establecido que en el mes de marzo de cada año las ISAPRES tienen que informar el incremento del precio base para que este rija el 1 de junio. Ajá. Por lo tanto, al anularse el proceso y fijarse nuevos plazos, lo más probable es que el incremento de precios del año 2022 no se va a poder efectuar. Claro, y eso es otro golpe más entonces para las ISAPRES. Ahora, la pregunta que queda flotando en el aire, que es algo que se viene hablando hace un tiempo, es qué posibilidad hay de que alguna de las ISAPRES o algunas puedan quebrar. ¿Cómo ve usted ese escenario, Héctor? Yo creo que el golpe es casi mortal a la industria, no a un ISAPRE en particular. Yo creo que las ISAPRES quedan en una situación muy compleja, pero muy compleja, porque ya estaban con un problema de una pérdida de aproximadamente, hasta el momento, de más de 200.000 millones de pesos entre el año 2021 y 2022, del primer semestre de 2022, y una pérdida proyectada que en conjunto con el 2021 van a llegar a más de 300.000 millones. Y esa es una industria que es una pérdida que cualquier industria la golpea en forma brutal. Y se han sostenido las ISAPRES, y esto hay que tenerlo claro, con aportes de capital en los últimos meses. En los últimos 18 meses, unas más, otros menos, han tenido que hacer importantes aportes de capital. Entonces la pregunta que hoy día se tienen que estar haciendo los dueños, y que deben estar, me imagino, de cabeza mirando el problema, es básicamente si vale la pena seguir haciendo aportes de capital extraordinarios. Lo cual deja a la empresa y a las industrias, la deja en una situación muy especial. A los bancos los deja en una situación también especial en términos de decir si acaso todo el tema de renovación de garantía, todo el tema de préstamos que puedan tener las ISAPRES, porque ya han estado con problemas de caja y han estado recurriendo al sistema financiero. Héctor, ahora, si acaso van a poder contar con los recursos. Ahora, ¿este es un problema estructural de fondo después de la resolución de la Corte Suprema o un problema asociado a estos 2 años excepcionales que hemos visto por alza de costos, producto, por ejemplo, de la pandemia? No, yo creo que ya es un problema estructural. Es un problema estructural porque hay problemas que son propios de las ISAPRES, ya en sus modelos de negocio, en sus modelos de pago, en sus modelos de cobranza y de relación con los prestadores, por un lado, pero por otro lado también está que las licencias médicas han subido sustancialmente y sigue la tendencia al alza. Esto no solo en las ISAPRES, sino que también en FONASA. Lo que pasa es que en el caso de FONASA, paga el Estado. Por lo tanto, no se ha notado la crisis de la manera que se está notando en la ISAPRES. Hoy día, casi la mitad de la cotización de las ISAPRES y del FONASA se está gastando en licencias médicas y la tendencia sigue al alza. Segundo, ha aumentado el gasto en prestaciones y también esta es una tendencia que ya se está notando por cerca de un año. Por lo tanto, también ha aumentado las prestaciones. Y tercero, que ya tenemos con el año 2022, vamos a tener 3 años que las ISAPRES no van a poder ajustar su precio. Y esta situación las deja en una condición en la cual les va a ser muy difícil sortear esta coyuntura. Héctor, y lo más probable es que no van a tener el tiempo para poder vivir, ¿no es cierto?, la reforma a la cual alude el gobierno y le baja el perfil al problema, porque en el fondo dice no se preocupen porque viene un cambio. Esa es mi última pregunta y nos quedan 30 segundos, lo más breve que pueda, Héctor. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno respecto a esta situación entonces? El gobierno tiene que, a mi juicio, 2 o 3 cosas. Primero, tiene que dar certezas a la industria, que lamentablemente no las ha dado. Hoy día hay una incerteza jurídica importante. Con este dictamen de la Corte Suprema, la incerteza jurídica es aún mayor. Y tercero, el gobierno debería establecer mecanismos claros para poder regularizar esta situación a la brevedad. O sea, si esta situación, los incrementos de precios, no se resuelve en los próximos días, y se da una señal clara de que el proceso va a tener inicio y término en un plazo muy corto, la probabilidad de que el sistema entre en una crisis terminal es muy alta. No veo otra solución, porque los
empresarios no van a seguir haciendo aportes de capital y esa situación lo que va a significar es una insolvencia de la ISAPRE. Y lo que está de fondo son 3,5 millones de usuarios precisamente del sistema con todo ese riesgo que incluye. Y los que están en peores condiciones son los mayores de 60 años y los que tienen preexistencia. Claro. Esos son los que van a pagar la cuenta. Sí. Aquí no son las ISAPRE ni los dueños, sino que básicamente el 1,5 millones de personas que están en esas condiciones. Y que queda desprotegido. Héctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros para darle más contexto a lo que está ocurriendo con este sector. Muy amable, gracias. Gracias. 8:29, ya cerramos Agenda Económica, pero en unos minutos estaremos en Noticias Express junto a Fresia Soltos. Que tengan buen día.